Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Estáis soportando este verano? Sí, como todos. Se está comportando más o menos igual, con calor. Si habéis podido ir a la playa, pues fantástico. Y si no, pues bueno, a aguantarse, ¿no? Yo todavía no he podido, porque cuando iba ahí tuve una... tenía que hacer una entrega con unos clientes y bueno, y, y después pillé un resfriado con lo que no era prudente hasta que no estés en buena situación, ¿no? Pero bueno, hoy, 15 de agosto de 2024, a las 11:30 más o menos, para la historia. Hoy es un nuevo vídeo más, en este día especial. Hoy es el cumpleaños de mi abuela materna, Isabel. Falleció cuando iba a cumplir los 10 años. En ese también no muy buen 1988. Fue un año muy convulso por muchos acontecimientos, ¿no? El fallecimiento de mi abuela, ese nuevo socio que entró en la empresa de nuestro abuelo y que nos acabó marcando los 10 años siguientes, fue mal, fue un periodo negativo. Y después, esa decisión de cambiarnos de ciudad, todo en un mismo año. Bueno, fue todo excesivamente, posiblemente muy rápido y en muy poco tiempo. En abril fallecía mi abuela, en julio entraba aquel nuevo socio, es decir, se cerraba una media etapa y por allá por agosto, septiembre, nosotros vendíamos la vivienda donde vivíamos. Pasó una cosa extraordinaria. Realmente no nos íbamos a trasladar a Valls, íbamos a trasladarnos a un pueblo cercano a Zaragoza, en una urbanización tranquila, porque mi madre siempre había querido vivir en una casa, ¿vale? Un chalecillo. Y resulta que ese chalecillo que íbamos a comprar lo vendieron. Cuando nosotros íbamos a comprarlo, a decirle, oye, que nos lo quedamos, nos dijeron que ya estaba vendido. Con lo cual nos apareció como una opción el trasladarnos aquí, porque mi padre había visto una casa el verano anterior. Y bueno, nos trasladamos. Es decir, no fue trasladarnos a Valls nuestra primera opción, ni nunca la buscada. Fue un rebote. Un poco como todo lo que había pasado en los años anteriores con Valls.
un poco por casualidad, por mala suerte, ¿no? Por un contratiempo. No sé si ese tipo de cosas, visto lo visto, son buenas. Todo lo que nace de un contratiempo, de una mala suerte, etcétera, etcétera, no sé si se puede reconducir y dar buenos frutos. Mi experiencia me dice de momento que no. También es cierto que posiblemente si no nos hubiésemos trasladado aquí a Valls, tampoco hubiésemos conocido esas personas que hemos conocido, ¿vale? Con lo cual, tampoco bueno, no nos debemos arrepentir. Lo cierto es que posiblemente, y por qué no decirlo, todos los miembros de mi familia estamos pensando en irnos. Bueno, cuando no estás bien en un sitio o no te sientes realmente bien o donde consideras que no puedes desarrollar, ¿no? O no te puedes desarrollar como ser humano en toda tu plenitud, pues tienes que tomar una decisión, ¿no? Aquí queda. Cierto es que hemos vivido unos años muy convulsos en esta Cataluña, ¿no? Que bueno, con este nuevo gobierno, ¿vale? Yo, sin ser de izquierdas ni socialista, veo y reconozco que por muchas connotaciones, muchas relaciones que podamos establecer entre el PSC y el independentismo, lo cierto es que en estos momentos el gobierno de la Generalitat no es independentista, que tendrá un carácter nacionalista o que tendrá un carácter en que no considera que España es una nación de naciones. Bueno, pero por lo menos ese extremismo que nos llevó a donde nos llevó y al odio al que nos condujo, pues por lo menos puede ser que se esté aplacando.
Y digo puede ser, porque puede ser, ¿vale? Lo que sí que, y esto también se lo tengo que decir a los dirigentes de mi partido, que no seamos nosotros ya los únicos que hablemos de la independencia. Es decir, el Partido Popular no puede o no debe hablar de cosas que no son suyas, ni siquiera para criticarlas. El Partido Popular debe hablar de lo suyo. Porque fijaos, hace poco salió una noticia, esta semana pasada, en el que se decía que el 50% de los matrimonios en España fracasaban. Cierto es que no hay que mantener una relación porque sí, ¿vale? Es decir, si no funciona, no funciona. Una relación entre un hombre y una mujer, etcétera, etcétera, entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, ¿vale? No debe perpetuarse porque sí. Pero estamos en esa época y yo lo llevo adelantando desde hace tiempo en que se está vistiendo un santo desvistiendo a otro. Cuando alguien una vez me dijo, ¿no? Fue una mujer, una chica aquí en 3B Churritapas, el plató de YouTube. Me dijo que cuando yo ponía el grito en el cielo, en todas estas cosas de que si los cambios de sexo, el no sé qué, la identidad y tal y cual, decía que bueno, que esas cosas no estaban protegidas y había que hacer una ley, ¿vale? Bueno, pues aquí está la cosa, ¿no? Lo que se está desprotegiendo es a la familia tradicional. Hoy no sé si tiene toda la protección que tuvo. Y no sé si nuestros dirigentes están protegiéndola. Yo considero que no. Se ha legislado sobre el aborto, el divorcio. Son cosas que bueno, evidentemente, el divorcio, pues tiene que existir una ley donde establezca, pues, un proceso, ¿no? Cómo la gente se divorcia, cómo se casa. Si existe una ley o un sistema de cómo la gente se tiene que casar, pues tiene que existir una norma, ¿no? Es decir, los procesos, los pasos que hay que seguir para separarse. Eso lo veo lógico. Evidentemente, pero, por ejemplo, el tema del aborto, hoy, en el siglo XXI, con los sistemas de precaución para embarazos no deseados que existen, no entiendo cómo se puede estar, de alguna manera, legislando el aborto. ¿Cuándo se puede conceder un aborto? ¿En qué casos, no, se debería conceder un aborto? Pero no en caso de una violación,
¿Por qué? Porque no ha habido medios para generar una protección. Pero en el resto de casos en que sí que ha existido la premeditación y el pensamiento de la protección, no se debería conceder el aborto. Porque incluso tenemos las pastillas del día después. Bueno, a veces las cosas son más simples de las que las hacemos, ¿vale? Pero bueno, no considero que el Partido Popular, por ejemplo, que es lo que le pasó a Mariano Rajoy, ¿no? Le dijo a Alberto Ruiz Gallardón que hiciera una ley del aborto. La hizo y cuando la tuvo hecha, la presentó y le dijo que no la iba a aprobar. Que no la iba a tramitar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el Partido Popular no hace leyes del aborto. ¿Me explico? Esto es cosa de la izquierda. Es a la izquierda a la que le corresponde hacer una ley del aborto. Son ellos generalmente los que quieren abortar. Y con esto no quiero decir nada. Posiblemente hoy, aunque tuviera un embarazo, es decir, imaginaos que por un desliz dejo embarazada a una mujer a la que no quiero. Pues por mi edad posiblemente querría tener el niño, ¿no? Me importaría posiblemente menos que el querer o no querer a la persona. Pero sí al niño, al hijo, ¿no? Sí que querría tenerlo, independientemente de si quisiera o no quisiera a la mujer con la que he podido o no he tenido ese descuido. Bueno, esto por un lado, pero fijaos lo que os estoy diciendo, que no me importaría tener un hijo incluso con una mujer a la que no quisiera, ¿no? Un descuido. Esto es lo que os expliqué hace tiempo, que era la copaternidad. Era tener un hijo, es decir, un hombre y una mujer, se ponen en contacto a través de como una agencia y en que, bueno, se reconocen como actos para tener un hijo entre ellos y a partir de ahí inician unos trámites en los que a través de inseminación artificial pues tienen un hijo. Llegan a un acuerdo en el que establecen los sistemas de mantenimiento y todo esto, la responsabilidad, ¿no?, económica. Se hacen cargo. ¿Por qué? Porque los dos se unen simplemente para eso. Y ya está. Fijaos. Es decir, estamos hablando ya del fin de la unión de dos personas. Es decir, lo más frío posible. En la naturaleza se unen dos seres incluso por una atracción. Es decir, un perro macho se mueve atraído por que la hembra genera, pues, está en celo y él es capaz de detectarlo y le atrae. Ella generalmente, pues si está cerca, pues es ¡pam! Es decir, no hay escrúpulos y bueno, pues sí, porque está en celo y se deja simplemente fecundar, ¿vale? No hay
no hay conciencia, ¿vale? Esa es una... Pero por lo menos hay un motivo, está en el celo y es el sistema, ¿no? De la naturaleza, cuando no hay conciencia. En el ser humano, en teoría, es esa atracción entre un hombre y una mujer, ¿no? El gustarse, el que generalmente hemos llamado pues, el gustarse, ¿vale? Genera una atracción que puede generar como un amor, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, pum, se tienen relaciones y en un momento determinado se decide entre el hombre y la mujer que, bueno, pues que quieren tener un hijo, ¿no? Que ese amor lo quieren materializar. Este es generalmente, pues bueno, el sistema, ¿no? Pero ahora ha salido ese nuevo sistema de unir un hombre y una mujer sin necesidad de amor, pero simplemente reconocerse en que, bueno, pues el carácter de cada uno puede ser el adecuado para, bueno, tener un hijo. No formar una familia, sino simplemente tener un hijo. Bueno, aquí lo dejo. Es decir, estamos desprotegiendo a la familia tradicional. Se está diluyendo con el tiempo. Y esto es lo que de alguna manera en esa junta especial que convoqué en el año 2022, en diciembre, para que mis compañeros de Tarragona, de alguna manera, apoyaran mi candidatura para las elecciones municipales, pues bueno, lo que les dije era esto, era que el Partido Popular, porque hubo un rollazo, ¿no? De cosas que, para ir matando el tiempo. Hablaban de Sánchez, ¿no? Esto el presidente provincial, Mario, y después Rafael Luna sí que habló de cosas que nos pudieran interesar a nivel municipal, ¿no? De estrategias. Después ya lo que habló Francesc Caballero, pues prácticamente ni le tomé, es que ni lo escuché, no sé, estaba acabando de preparar el tema de los churros, estaba con una actitud muy despectiva hacia mí, ¿no? Y ya ni recuerdo ni lo que dijo, ni recuerdo más ese acto despectivo que hizo hacia mí, ¿no? Que no lo que dijo, porque no creo que decir, pues debió decir lo que dijo, lo que ha hablado siempre, nada, ¿vale? Pues bien, en esa junta yo hablé de esto, de que me gustaría, ¿no? Que a un nivel municipal, cuando un miembro del partido pudiera ir invitado, ¿no? Hablara de cosas que le puedan interesar a la familia. Genéricas, porque evidentemente, si es de Salou, posiblemente no sepas lo que le pasa a Valls. Si previamente no te interesa hablar conmigo para ver de qué puedes hablar, ¿no? Porque como no te interesa, pues tampoco no, no haces ni siquiera ese previo para hablar algo, ¿no? Con lo que decir, bueno, pues entonces tener un discurso, ¿no? Es decir, que en vez de poner
a despotricar a un nivel municipal y hablar de la política nacional, que no tiene ningún sentido a un nivel municipal, ¿vale? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque las personas que estaban allí eran votantes que teníamos que captar del PSC, de Esquerra, de Convergencia. Era una muestra de gente diversa que teníamos que ser capaces de captar. Y si lo único que ofreces es hablar mal del presidente del gobierno, sin nada más que ofrecerles, se queda tu mensaje en agua de borrajas. Te incapacita para seguir siendo, y en este caso, presidente provincial de un partido, ¿no? Porque no tienes un discurso con el que captar a nivel municipal, siendo de otro sitio a otro sitio. Te falta argumento. Como no tienes argumento y tampoco te has molestado en hablar conmigo para ver de lo que se puede hablar, ¿no? Aunque yo te haya mandado un repertorio de cosas de las que podrías hablar, pero como no te las has querido mirar ni siquiera, pues entonces creo que esto autodescarta a la gente, ¿no? Y esta es la prueba del algodón en que en ese momento era cuando se tenían que haber ganado esas elecciones municipales. Y no se supieron ganar. No se supieron ganar porque la gente de Tarragona, del Partido Popular de Tarragona, no supo delante de quién estaban. Que sí que lo sabían, pero consideraron que eso perjudicaba a su mediocre trayectoria. ¿Qué os parece de aquí que tuviéramos los resultados que tuvimos en las elecciones municipales en Valls? Y es por ese motivo que, aunque me decís que deje la política, no la dejo. ¿Por qué? Porque tengo que intervenir en esos puntos en los que esos mediocres pueden hacer subir a los mediocres que nos perjudicaron. Y no podemos, desde el PP de Valls, ser un coladero a chorizos y maleantes, traidores, estafadores, zánganos y mediocres. Por lo menos, mientras esté yo. Y si no estoy yo como cabeza, estaré como pies o como manos, pero estaré. Y esa gente no pasará. Porque ya hemos visto lo que son capaces de hacer con un mal funcionamiento del partido. Pues bien, por estas cosas es por lo que jugamos a la lotería. Porque me gustaría conseguir, de alguna manera, que vuestras situaciones económicas fueran buenas para que vuestras familias
pudieran funcionar. Porque muchas veces el tema económico es uno de los detonantes en que se producen las separaciones. Y si no, que se lo digan al candidato de Francesc Caballero en las últimas elecciones municipales. Pues bien, os diré una cosa. Como os he dicho muchas veces, ¿no? El año pasado preparé una lista de números. Mi sistema. ¿Mi sistema cuál es? Mi sistema es pensar un número, jugarlo y volverlo a jugar cuando coincida ese mismo día. Al año siguiente, evidentemente. Os puedo decir que en esa lista de números los resultados son muy buenos. Se están consiguiendo pequeños premios. Todavía los números no encajan al 100%, pero, por ejemplo, como pasó hace pues unas 2 semanas, ¿no? En el que había comprado un número para la 11, para el sábado, y ese casi número, no al 100%, pero casi, parece que hubo un desfase de un número que estuvo cambiado, salió en la Lotería Nacional del sábado, en el segundo premio. Al mismo tiempo consideré que ese mismo número que yo había pensado para ese sábado, en el domingo se podía repetir, en la 11. ¿Y qué pasó? Que el primero, el segundo y el quinto número de la 11 coincidió. Solamente hubo un desfase en el tercero y cuarto. Con lo cual, con un número pensado un año antes, la aproximación es extremadamente buena. Esto pasó hace un par de semanas. Pero a lo largo del año ya llevamos unos cuantos premios así. Y de números que en ese mismo día, el año pasado, no tocaron. Es decir, no ha hecho falta jugarlos todos los días, sino simplemente jugarlos solo en ese día. Es un sistema, es decir, hoy os quería explicar que el ser humano consiguió entender y dominar la naturaleza de alguna manera. Hoy somos capaces incluso de pensar en que podemos convertir el planeta Marte, que es un planeta inhóspito, que aparentemente no tiene vida, en un lugar donde el ser humano pueda vivir. Es decir, podemos transformar ese entorno. ¿Por qué? Porque estamos controlando, hemos aprendido a controlar, a empezar a controlar. Es decir, no lo estamos controlando al 100%, pero sabemos cómo funciona la naturaleza, los ciclos del agua, recursos naturales, sabemos controlar, extraer energía del sol, extraer energía del movimiento, del viento, ¿vale? Todo eso lo hemos convertido a nuestro favor. Pues, y yo intento controlar algo que es muy huracanado, que es la suerte. Ya os lo había dicho muchas veces que mi principal objetivo es dominar la suerte, ¿no?
Sí que es cierto que cuando tienes una gran intuición en las cosas, te es mucho más fácil, ¿vale? Pero fijaos, todo, y después de 46 años ya de vida y de percibir todo lo que te rodea, de alguna manera eres capaz de esa suerte saber que tiene un sistema, ¿vale? De momento, el sistema que hemos determinado de la suerte es que de alguna manera nos dribla. Fijaos, esta semana pasada, ¿cuándo fue? Parece que fue el jueves, no, o el lunes. Este lunes pasado me parece. Puede ser. Había pensado un número de la primitiva, una combinación de la primitiva el año pasado, ¿vale? Es decir, yo ahora todos los números que pienso me los apunto. Me apunto el día y si es un número de la lotería, pues lo escribo en un archivo de loterías. Si es de la primitiva, lo escribo en un archivo de la primitiva. Si es del Euromillones, es un archivo de los Euromillones. A partir de aquí, si llega ese día, en vez de hacer un número al azar, pues cojo y esa combinación la juego. ¿Qué pasó este lunes? Que puse, entre mis 6 números estaban los siguientes: 35, 36, 37. Pues, pensad en qué números salieron. Y esto es una combinación pensada un año antes, pero en ese día. ¿Qué números salieron? Yo tenía 35, 36, 37. Pues los números que salieron, 3 de los números que salieron eran 38, 39, 40. Eran la continuación de mis números. Es decir, estamos acercándonos a ese control de la suerte. Lo que pasa que la suerte es como el agua, ¿vale? Hay que poderla poner en un recipiente para poderla controlar. Si no, se te diluye por las manos, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que saber hacer. Encontrar el recipiente adecuado para la suerte, ¿vale? Bueno, ¿qué os parece? 35, 36, 37 y el resultado fue 38, 39, 40. Es gracioso porque dices, hostia, esto no puede ser, ¿vale? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo acercarme tanto, ¿no? Ser consciente de que había 3 números seguidos, pensando que esa combinación la pensé un año antes, ¿vale? Pero llegar a esa conclusión, a mí realmente lo que me fascina es eso, de decir, llegar a esa conclusión de que realmente hay, porque es difícil realmente acertar 6 números de la primitiva, es mucho más difícil que acertar 5 números de la lotería, ¿vale? Pero llegar a la conclusión un año antes que había 3 números seguidos, pero es que es fascinante ver cómo los seguidos son correlativos a los tuyos. Es decir, tú tienes 35, 36, 37 y sale 38, 39, 40. La suerte de alguna manera se nos está complementando y nos está avisando. Bueno, ahí lo dejo. Ya os dije que todos somos capaces de controlar la suerte. Lo que pasa que lo hacemos
de manera aleatoria, es decir, no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Si pensamos un número, tenemos que apuntarlo, ¿vale? Para saber en qué día lo hemos pensado. Yo he dicho varias veces que no es que esto lo esté diciendo como, bueno, es simplemente porque ya lo he probado y me ha dado premio, ¿vale? Ayer mismo pensé un número y dije, bueno, lo compré en el mismo día, ¿no? Siempre cuando pienso un número lo compro en el mismo día. En el mismo día no dio premio, ¿vale? Pero lo voy a comprar porque intenté pensarlo para la lotería de Navidad. Es un número, pues bueno, que si sale y da el premio gordo, pues evidentemente habrá dado el premio gordo, ¿no? Pero bueno, ese lo jugaré. Pero me he apuntado el día. Es decir, ese 14 de agosto de 2024, y lo que me importa es el 14 de agosto, he apuntado que tal número, ¿vale? Para cuando llegue ese 14 de agosto, volverlo a jugar. Esto hace que te ahorres mucho dinero. ¿Por qué? Porque no tienes que arrastrar un montón de números. Y al mismo tiempo, no es lo mismo unos números de tu cosecha que no ir que puede ser, ¿no? Que te los dé ir a la administración, ¿no? Y decir, dame uno cualquiera. Que puede ser porque, como ha pasado, por ejemplo, aquí en la calle La Cor, ¿no? Que el año pasado dio 2 primeros premios, una en la lotería del jueves y otra la del sábado, ¿vale? Entonces, si tienes esa suerte de saber reconocer que ese número va a tocar, pues, ostras, tienes mucho ganado. O, por ejemplo, en la Pastoreta, ¿no? Que dio el primer premio hace, pues, en el 2000, creo que fue en el 2020, ¿no? Dio el primer premio del Gordo de Navidad. Con lo cual, bueno, tú eres capaz de estar allí, ¿no? Identificar ese número y lo compras, porque no solamente vale identificarlo, sino también comprarlo. Entonces, bueno, estás, digamos, asumiendo la suerte de esa administración, ¿no? Que eso está bien, porque esa gente ya también tiene bueno, están bastante domesticados en el sentido de saber captar, ¿vale? De que ese número puede tener, porque sí, han visto tantos que, digamos, son conscientes de que pueden conseguir dinero. Bueno, pues aquí están las cosas y así se las hemos contado. Os quería hablar un poco también, pero no sé si hacerlo para la próxima semana, del edificio que se quemó en Valencia. Ese edificio que ardió por culpa de un sistema constructivo, de fachada, ¿no? La fachada ventilada. Pero no por fachada ventilada, sino por el material con el que esa fachada ventilada estaba hecho, que era el alucobón, ¿vale? Os quiero decir de ese edificio. Bueno, que ya se avisó en su momento de que eso podía ocurrir. Fijaos cómo, porque hubo un tiempo, ¿no? Que yo aprendí, a mí en los cursos de tercero, nos metieron al alucobón, vamos, que todo se hacía con alucobón.
Era el no va más, el alucobón, ¿no? Y en quinto, recuerdo una conversación. Yo tenía de profesor, de mi grupo yo tenía a Esteban Terradas y José Luis Canosa. Pero en el conjunto, es decir, los grupos se unían y se juntaban con 4 profesores, que era, el del otro grupo era Jordi Ros y el becario que era Luis Beriain. Y en una conversación de esas de corrección de proyectos, ¿no? Ros le dice a Beriain que para trabajar con no sé quién había que saber el sistema constructivo del Alocobón, que creo que es esta empresa, ¿no? Porque era catalana y tal. Lo que no sé es si realmente está relacionado este edificio con Ros, pero sí que puedo decir que dijo la siguiente, así, en plan jocoso, ¿no? Sobre un proyecto, ¿no? Que se ve que estaba haciendo con Luis Beriain. Es como una falla. Y es verdad, este edificio que se quemó era como una falla. Y en eso que me giro a una compañera y le hice el siguiente comentario. Ese edificio es el que se quemará. Y en eso que Terradas escucha la conversación. Y se giró un poco, ¿vale? En ese tiempo, Esteban Terradas me ojeaba muy de cerca por un motivo. Porque no sabía cómo pensaba. Es un hombre que es muy intuitivo. Algo así como yo. Pero menos. Yo soy mejor. Es para que veáis al poco tiempo, no sé si fue, sí, al poco tiempo, entrando a la cátedra de proyectos, ¿no? Porque tenía que preguntar una cosa, no sé, al profesor. Luis Beriain y Jordi Ros estaban comentando un proyecto suyo, de fachada muy igual a ese proyecto que se quemó, a ese edificio que se quemó en Valencia. Con esto no quiero decir que ese proyecto, ese edificio que se quemó en Valencia, sepa yo a ciencia cierta, tenía que mirarlo, que fuera obra de Jordi Ros o de Luis Beriain, pero que se parecía muchísimo. Hace poco, hace poco, estando, no sé si ya fue antes de la pandemia, es que hay un antes y un después. Aquí en la puerta se me presentó una mujer, una chica, de esas que me gustan a mí, ¿vale? Aunque en este caso tenía el pelo claro. Y me dijo lo siguiente, están mirando si un proyecto es de 10. Y yo le dije, morirán 10 personas. Y se quedó extrañada. Y murieron 10 personas. Bueno, en esto os quiero decir que
que muchas veces, ¿no? Es decir, yo utilizaba el alucobón, recuerdo, en aquellas clases de construcción, ponía alucobón, ¿vale? Pero lo ponía como si fuera un aplacado. Es decir, yo lo ponía en cada planta con un corte. Pero claro, a mí me decían que eso así no era, ¿vale? Y de alguna manera pues me penalizaban en los trabajos. Es decir, yo lo construía, ponía el alucobón con como un con cortafuegos. Es decir, yo lo hacía bien. Evidentemente. Y posiblemente la persona, el profesor, ese profesor, era el que estaba relacionado con Jordi Ross. Pero bueno, su responsabilidad supongo que ya está prescrita. Ya digo, no puedo asegurar a ciencia cierta que ese edificio sea de Jordi Ross. No obstante, os diré una cosa. Después de que se quemara, vinieron aquí al bar a decirme, este edificio es como el de la carretera del Pla, ¿verdad? De Valls. Hay un edificio en la carretera del Pla, de Valls, que tiene como una estructura vista, negra, y con unas placas rosadas. Este creo que sí que es de Jordi Ross. Recuerdo a los 18 años haber pasado por allí y haber pillado a Ross y a otro más, a un compañero suyo, con ese Rover 111 en la puerta del edificio. No sé si era para el final de obra o estaban acabando la obra o... ¿Vale? Es decir, me gustaría preguntar más, pero fijaos cómo alguien cómo la arrogancia es capaz de machacarte. ¿Vale? Bueno, aquí lo dejo. Gracias por escucharme. Lo mismo le pasó a Francesc Caballero. Se ahorcó por su propia arrogancia. Adiós.